Buenas noches con todas y todos aquí presentes. Un saludo a nuestro prefecto, a Ernesto Guerra y a Raúl Cruz. Hace aproximadamente un par de semanas recibí la visita en mi oficina por parte de Ernesto Guerra, primero a contarme que habían terminado esta maravillosa obra Memorias de un Triunfador, y en segundo lugar a darme una sorpresa. Ernesto me pedía que haga el comentario de esta obra justamente hoy día 16 de octubre. Nosotros no pensábamos siquiera en ese momento, no sé si Ernesto, pero al menos yo no, que la víspera, es decir, ayer, la selección ecuatoriana logró la tercera posibilidad, la tercera realidad de estar en un mundial de fútbol. De tal manera que organizamos esa tercera presencia, Ernesto y yo, ese día, para que ahora también nos acompañe ese hecho. Y recibí con profunda satisfacción, y lo soy absolutamente sincero, porque sobre el fútbol ecuatoriano se escribe muy poco. Hay muchos intentos que han terminado en hechos frustrados, pero que en esta ocasión y en estos días hay, para bien del fútbol nacional y para bien de nosotros que vivimos de alguna manera, sea con la pasión, sea directamente con la pelota, como entrenadores, etcétera, un profundo reconocimiento. Hoy día estamos lanzando esta obra. El próximo martes, dentro del Consejo Provincial de Pichincha, se presenta el tercer capítulo de la historia de la UCAS. Y el 7 de noviembre se presenta un número de la revista Polémica de la Universidad San Francisco de Quito, que hace un análisis de la crisis por la que atraviesa el fútbol ecuatoriano. Si ustedes se dan cuenta, en 3 semanas, 3 publicaciones: uno, la historia de una persona; segundo lugar, la historia de un club como el Aucas; y luego un análisis de coyuntura. Yo creo que por fin en el fútbol ecuatoriano ya podemos empezar a reflexionar, a pensar y a conocer lo que se ha hecho durante tanto tiempo. Pero también fue una satisfacción no solo conocer que se había escrito este libro, sino también un honor que Ernesto estaba dispensando a mi persona. Imagínense, para una persona como yo, que soy un académico, que ve al fútbol con cierta distancia, que venga Ernesto y me pida esta posibilidad. Ernesto, yo sin duda quiero agradecer este gesto de poder estar en este acto de presentación de este libro que resume prácticamente toda su vida. Y es por eso, por la importancia de un libro, por este honor que Ernesto me da, que Flaxo se puso a disposición de Ernesto para que esto que estamos empezando a vivir este día sea de completo éxito. Organizamos esta exposición, organizamos este evento y estamos todos aquí contentos de apoyar esta iniciativa. Y esto porque desgraciadamente el Ecuador y nosotros mismos somos muy poco gratos con nuestra gente. ¿Cuántos de nosotros no cantamos un gol de Ernesto? Sea en los clubes por los que pasó, sea en la selección cuando jugó, cuando entrenó. Y sin embargo, no hemos acompañado a Ernesto como estamos acompañando hoy día en un acto tan importante. Pero obviamente me planteó esto un gran dilema: cómo en 15, 20 minutos poder sintetizar toda una vida, esta riqueza de la vida de Ernesto.
y mucho más reseñada en un libro de 350 páginas, escritos por Raúl Cruz. Cosa que, ahora que bajé un rato a ver cómo estaba la exposición, me parece que hubiera sido mucho mejor que en vez mío estuviera aquí María de Lourdes Guerra. Y esto lo digo porque esos 2 párrafos que están a la entrada reseñan realmente lo que es Ernesto Guerra. Y lo reseña desde el título: el crack en la cancha y el crack en la vida. Y es escrito por su nieta, en 2 párrafos. Un nivel de síntesis maravilloso, con una literatura que probablemente ustedes la leyeron, y si no lo han leído, les recomiendo que lo lean. Probablemente ese escrito es el gol más fuerte que ha recibido en su vida, Ernesto. Y es maravilloso, porque es sangre de la propia sangre. Pero bueno, ya acepté estar aquí y no me queda más remedio que analizar la obra que hoy día estamos presentando. Y para esto lo voy a hacer desde el ámbito que yo trabajo, el fútbol, que es el mundo de la academia. Y para esto quisiera empezar con una frase de Luis Menotti, César Luis Menotti. Es entrenador maravilloso de la selección argentina que quedó campeón en el año 78. Desgraciadamente para nosotros, para él y para los argentinos en plena dictadura militar. Y él empieza y nos dice: el que solo de fútbol sabe, ni de fútbol sabe. Es una frase que tiene una gran profundidad. ¿Y por qué digo esto? Porque el fútbol que nosotros estamos viendo, jugando, analizando el día de hoy no tiene nada que ver con el fútbol que se jugaba, por ejemplo, a principios del siglo pasado. A principios del siglo pasado el fútbol era básicamente jugado en el tiempo libre. Era lo que quedaba después de las actividades laborales. Por eso es que el fútbol se jugaba los domingos. Si ustedes comparan eso con lo de ahora, el fútbol se juega lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. ¿Por qué? Porque el fútbol se autonomizó. Hoy día ya no depende de la industria, no depende de la fábrica. El fútbol en sí mismo es una industria cultural y una industria de servicios. Por eso es que a mí me disgusta mucho cuando algunos analistas hablan del opio del pueblo. Ahora mismo he escuchado eso. ¿Qué más opio del pueblo cuando la política no nos permite gozar lo que estamos viviendo ahora? De este hecho maravilloso de unidad nacional. Mientras la política nos divide, el fútbol nos integra. Mientras el fútbol está presente hoy día en el mundo entero, el Ecuador está en el mundo entero. Nuestros políticos no logran llegar a las fronteras. Y yo creo que el fútbol nos ha enseñado, por ejemplo, todo lo que significa los afrodescendientes en el Ecuador. Una minoría de no más allá de 7% nos representa a todos nosotros. La política no ha logrado hacer lo que ha logrado el fútbol. Hoy día el fútbol es una actividad autónoma que es economía. Miren la cantidad de recursos económicos que mueve, la cantidad de empleo que genera. Es política, es cultura, es tecnología. Por eso hoy día el fútbol no se juega solo con la pelota, tampoco solo en la cancha, mucho menos con los pies, porque siempre se ha dicho el fútbol es de pies. Hoy día con este libro que estamos presentando claramente se ve que el fútbol se juega con la cabeza. Recordar los goles de cabeza del propio Ernesto, los goles de Caviedes. Ustedes recordarán el gol que nos llevó al primer mundial en el 2002 de Caviedes, que lo siguen repitiendo y lo seguirán repitiendo durante mucho tiempo más, como repetirán el gol de Felipe Caicedo en Chile o el de Montero aquí frente a Uruguay. Son goles que quedaron para la historia y son goles hechos con la cabeza.
Ustedes recordarán ese jugador cerebral, Zinedine Zidane. La última jugada de su vida la hizo con la cabeza. Los italianos lo acusaron por usar la cabeza. El presidente francés lo defendió por usar la cabeza. Y hoy día las ideas del fútbol surgen de la cabeza. Nunca más esta cosa de los pies, de las patadas. Hoy día el fútbol se lo juega principalmente con la cabeza. Porque si no se usa la cabeza, no se entiende el fútbol. No se puede ser un estratega. ¿Cómo ser un estratega hoy día? Hoy día los entrenadores, si no tienen video, si no tienen computación, si no leen, si no viajan, no están al día y pierden los partidos. Se vuelven obsoletos. No se puede manejar los clubes. Yo creo que uno de los grandes problemas de la crisis ecuatoriana es que no tenemos dirigentes preparados para el uso de la tecnología, para pensar estratégicamente en el futuro inmediato o largo plazo. Y eso es lo que estamos hoy día viviendo. Pero tampoco se puede jugar al fútbol. Los futbolistas tienen que prepararse, tienen que estudiar. Porque con el proceso de globalización, los futbolistas están obligados a hablar. Y ya no pueden hablar cualquier cosa. Tienen que aprender idiomas. Tienen que aprender la geografía, tienen que aprender la historia, tienen que representar un país. Entonces nuestros futbolistas también tienen que prepararse. En otras palabras, hoy día el fútbol se estudia. Hoy día el fútbol se escribe. Y lo que estamos viviendo con Memorias de un Triunfador es justamente esto: estudio, lectura, escribir el fútbol, porque el fútbol ya no se juega solo en la cancha. La estructura del libro que estamos presentando es muy interesante, porque si bien es un libro que camina cronológicamente, no es una cronología lineal. Es una especie de rompecabezas en realidad, donde no está ausente la temporalidad, sino la historia. Entonces va y viene, pero asimismo en el tiempo va avanzando la historia de Ernesto como actor y como testigo, porque el hecho de sentarse a conversar, el hecho de sentarse a reflexionar, es una nueva forma de vivir lo que vivió. Y entonces, obviamente ahí, que en estos 14 capítulos que tiene el libro, lo que tenemos es una historia construida no solo sobre Ernesto, sino una historia del fútbol nacional. Y es una historia desde los orígenes de Ernesto, en el año 44, cuando llegó a San Marcos, llegó a Quito, a una ciudad absolutamente conventual, el centro histórico. Quito tenía en esa época, Ernesto, 180.000 habitantes. 180.000 habitantes. Hoy día tenemos 2.300.000, es decir, 12 veces más. Y esa ciudad que era muy chiquita, muy local, hoy día es una ciudad global, es una metrópoli. Y ese salto es el que ha vivido él. Y ese salto es el que nos cuentan en este libro. Son casi 80 años de caminar por la vida, de caminar por el fútbol, de caminar por el país. Y es muy interesante porque esta visión de Ernesto, del fútbol que él vivió, hay reminiscencias respecto de la ciudad, del país, de Sudamérica, del mundo. En otras palabras, a partir del fútbol podemos entender algunas cosas de la ciudad, algunas cosas del país, algunos de los problemas de América Latina. Y obviamente el fútbol como invitado de honor para que nos cuente todo esto. Pero es una historia, en este caso, en este libro, en estas Memorias de un Triunfador, escrita, como dicen los taurinos, a la limón.
entre dos, entre el actor directo, que es Ernesto Guerra, y el intérprete, que es Raúl Cruz Molina. Y se ve que el equipo, el tándem, ha funcionado. ¿Qué se nos dice respecto del autor del libro? Ernesto Guerra, en Memorias de un triunfador, es un personaje que viene de los tiempos. Esto que les decía del 44 al 2013, de esta ciudad conventual a esta ciudad metropolitana, es una historia de los tiempos, de los múltiples tiempos que allí están presentes. Porque él ha sido testigo, es decir, ha visto desde afuera como periodista, como hincha, pero también como actor. Entonces es una reflexión doble la que hace Ernesto en este libro y nos cuenta la historia del fútbol ecuatoriano, obviamente su historia. Nace en San Marcos, como les decía, pero iba mucho a la Plaza del Teatro. De lo que tengo entendido, ahí tenía su padre un negocio. Qué mala suerte, ¿no?, que haya tenido el negocio ahí, no en la Universidad Central, porque hubiera sido la liga. Y entonces ahí construyó su pecado original. Primero me imagino como Argentina y después como Deportivo Quito. Pero después se confesó y empezó a pagar sus culpas y pasó no sé por cuántos equipos del fútbol ecuatoriano. Y digo ecuatoriano, no solo quiteño, porque estuvo en equipos del Guayas, estuvo en equipos de aquí, de Quito, estuvo en la selección y esto como entrenador, como futbolista. En esa época de su venida al mundo, de San Marcos, de la Plaza del Teatro, etc., las relaciones que las personas tenían eran relaciones personales. Una ciudad tan pequeña, 180.000 personas, yo me imagino todos se conocían, como vulgarmente se dice. Por eso es que en esa época de relaciones personales aparecían los personajes y en el libro están los personajes. Por ejemplo, está Ernesto Albán. Hay un capítulo, una sección donde habla de la maravilla que era Ernesto Albán. Pero si ustedes se ponen a pensar de esa época para acá, donde las relaciones ya no son personales, sino que están intermediadas por la televisión, por la radio, por la prensa, esos personajes ya no existen. La torera, desgraciadamente, nos abandonó para siempre. Y hoy día ya no tenemos personajes, lo que tenemos son actores. Los actores de la televisión, los que leen las noticias, los futbolistas que les conocemos mucho más por la televisión que por el caminar en la calle. Y Ernesto fue las dos cosas, ha sido las dos cosas. Ha sido personaje y ha sido actor, un actor público, con mucha fuerza, porque incluso como comentarista deportivo ha estado en la televisión, ha estado con la cámara, ha estado con el micrófono, ha estado con el lápiz. Y eso nos cuenta este maravilloso libro. Cuando llega Ernesto a la vida, cuando llega a Quito, el dueño del balón era a la vez dirigente, entrenador y jugador. No había una diferencia. Ahora reina la especialización. Y por eso es que es muy interesante la vida de Ernesto, porque él mismo va fraccionándose. Al principio me imagino que en el barrio era todo, pero después empieza a ser solo futbolista o empieza a ser solo entrenador. Y al leer el libro me di cuenta de que el entrenador se caracteriza por la delegación de funciones en el marco de una estrategia general, mientras que el jugador, el futbolista, lo que hace es actuar en consonancia con esa estrategia. Por eso es que al entrenador hay alguna gente que lo
ha comparado con un director de orquesta. Y si es un director de orquesta, tiene la partitura para que los violines, pongamos el caso, los backcentros, estén en consonancia con los timbales, que pueden ser los volantes, y así sucesivamente. Entonces, él delegó desde una estrategia, él actuó dentro de una lógica, y también fue comentarista que buscaba ver si había la afinación de la orquesta y si los estilos musicales funcionaban perfectamente bien. Creo que, sin embargo, porque en el libro no está, no sé si alguna vez llegó a ser árbitro. Porque el árbitro es una figura muy interesante, no solo por su madre, como todos sabemos, sino principalmente porque antes del partido es un poco el que guarda nuestras suspicacias, es el que nos genera esta incertidumbre, y una vez que termina, obviamente es un chivo expiatorio, nos robó el partido. Es un personaje, yo creo que bien interesante, que habría que trabajarlo un poco más. En el libro Ernesto nos dice que jugaba con 9 y 10 en dos momentos distintos, porque nosotros tuvimos un presidente de la República que jugaba de 9 y medio, porque él quería hacer 10 para pasarle al 9 y el 9 que mete el gol. Y creo que Abdalá sí logró hacer una cosa como esa. En cambio, Ernesto, tipo racional, en un partido jugaba de 9 y en otro jugaba de 10. Y esto también es muy interesante porque la época original de Ernesto como futbolista, ya no como entrenador, en esa época Ernesto se jugaba de números. ¿De qué juegas? De 3. Todos nosotros sabemos que es del 3. ¿De qué juegas? De 5. Hoy día, para que vean lo complejo que se ha hecho, se juega con doble 5. Cuando vemos los números de atrás, el uno puede tener 16 y el otro 23, pero juegan de doble 5. Porque todavía tenemos la herencia de esa tradición. Se jugaba con los números. También en esa época los entrenadores decían, y esto le debe haber tocado también a él, los entrenadores decíamos, vamos a jugar. Pero ya a partir de los años 90, los mismos entrenadores, probablemente ya Ernesto, decían, vamos a trabajar. Ya no se jugaba, se trabajaba. Habíamos pasado hacia el profesionalismo. A Ernesto le tocó vivir la época más dura del fútbol ecuatoriano vinculada al tema del regionalismo. Jugadores que no podían estar en la selección porque eran de una región o de la otra. Ustedes recordarán, ahora que estamos en tiempos de clasificación, lo que le costó para que Tito Larrea juegue en la selección nacional y meta ese gol que después fue anulado misteriosamente. Hoy día los jugadores ya no importa, son del país, son ecuatorianos. Pero creo que aquí hubo un gran aporte de Ernesto, porque Ernesto creo que es el primer jugador que perfora las regiones y va a jugar explícitamente en el Barcelona, en Guayaquil, y le pagaron, por lo que vi en el texto, 22.000 sucres, es decir, menos de $1. Acuérdense que en el año 99 se hizo la conversión y el dólar costaba $25.000, 25.000 sucres, $1. Pero él hace una comparación con los sueldos que había en aquella época. Una persona que trabajaba en un banco atendiendo al público ganaba algo así como 800 sucres, y él dice que, bueno, comía sándwiches. Entonces, es muy interesante porque pasó del fútbol ecuatoriano vinculado al regionalismo al fútbol ecuatoriano de la unidad nacional, donde hoy día
juegan afrodescendientes del Chota, de Esmeraldas, de Guayaquil, de Santo Domingo, de Loja, etcétera, como a personas de otra condición étnica, afrodescendientes, blanco-mestizos, provenientes de otras latitudes. Y aquí me surge una pregunta, ya leyendo bien adelantado el libro. ¿Cuál es el aporte principal de Ernesto Guerra? ¿Cuál es su sello distintivo? Y espero que podamos coincidir en esto, y si no, obviamente, ustedes podrán tener otra opinión. Yo creo que Ernesto, el gran aporte que le hizo al fútbol fue su liderazgo. El liderazgo me parece que es lo más significativo. Y el liderazgo en distintas esferas. El liderazgo como futbolista. Aquí cuenta la anécdota de por qué le pusieron el sobrenombre de trompudo. Y según él dice, porque hablaba duro. Es decir, tenía don de mando, tenía capacidad de enfrentar las adversidades y guiar a sus compañeros. Cuando entrenador también tenía un peso muy grande, su palabra, el peso de la palabra de Ernesto era ampliamente reconocida. Y ni se diga en el comentario periodístico, mucha credibilidad. ¿Qué significa el liderazgo? ¿Y qué significa en este caso el liderazgo? El líder debe tener una influencia social que perdure en el tiempo. El líder tiene que tener una influencia social que perdure en el tiempo. Miren el caso de Chucho Benítez. Ya no está con nosotros y el peso de su liderazgo está presente. El liderazgo tiene que perdurar en el tiempo. Al líder se le mide por su herencia, se mide por lo que deja, por lo que ha hecho. Y yo creo que ese es su gran legado. Por eso el nombre de este libro también es muy bueno. Porque un líder que no tiene memoria, un líder que no deja hechos que contar, hechos que relatar, hechos que describir, no es un líder que tiene mucha fuerza. Y este caso del libro nos permite unir todos esos hechos que se produjeron fragmentadamente, aquí con un gol, allá con tal estrategia, aquí con su presencia en el sudamericano del 59, si no me equivoco. Y entonces yo creo que eso es lo que hace este libro, estas memorias. En vez de tener las memorias fragmentadas, los hechos aislados, tenemos una compilación de los mismos. Ahí están jugadores que fueron compañeros de Ernesto, que se acuerdan de él, que él se acuerda de ellos. Ahí están jugadores que él formó. Ahí están los equipos por los que pasó: Deportivo Quito, Barcelona, Nacional. Y no solo eso, sino los campeonatos. Todavía la historia de los clubes que no se escriben tendrán que recuperar estos hechos, estos goles, estos campeonatos. Ahora, mucho de esto sí se reconoce, y nosotros tenemos aquí en la exposición de Ernesto las medallas, los diplomas, los reconocimientos que él ha tenido justamente por ser el mejor entrenador de la provincia, el mejor entrenador del país, el mejor goleador, etcétera, etcétera. Y tenemos hechos casuales que me han llamado la atención. Voy a reseñar uno. En 1957, cuando se hace el primer campeonato nacional, el primer gol del campeonato nacional es suyo, Ernesto. Eso ya no se va a poder borrar nunca. Nunca se podrá borrar eso. El primer gol de un campeonato nacional fue de Ernesto Guerra Galarza. Un hecho fortuito, me imagino, porque pudo haber sido cualquier otro futbolista o en cualquier otro partido que pudieron haber jugado más temprano, en otro día, etcétera, aunque en esa época se jugaban, supongo, solo los domingos.
Pero también, no solo que hay hechos casuales, sino también hechos estructurales. Y probablemente el más interesante es su presencia como quiteño, como serrano, en Guayaquil. Ahí viene su liderazgo, ahí viene su presencia, su personalidad. Y ahí logró llegar. El intérprete de este libro es Raúl Cruz Molina. Y es interesante ver cómo en la literatura nosotros tenemos autores que se especializan en determinados géneros literarios, la novela, el ensayo, la poesía, etc. Pero de los 9 libros que Raúl ha escrito, creo que este del género de la biografía es lo más sobresaliente. Y aquí lo que más bien tendríamos que pedirle a Raúl es que siga en esta ronda, en esta línea de recuperar la historia que todavía no la tenemos delante nuestro. En este trabajo de Raúl se ven, por ejemplo, varias articulaciones de formas literarias. Están los hechos ahí tal cual son, objetivamente. Y ahí hay 3 casos que me llamaron la atención. El caso de ese árbitro boliviano Ortubé, que ahora podríamos ponerle el color de amarilla también. Pero ese árbitro sí fue, si no me equivoco, debe ser de los 12 minutos que se jugó en Argentina. Eso. Tipo que logró aumentar de 90 a más de 100 minutos hasta que nos empate. Está una descripción de la relación con Leonel Montoya, que surge del fútbol. Mientras Ernesto, no sé en ese día si estaba con 9 o con 10 en la camiseta, Montoya debe haber estado con el 3 porque jugaba de back centro, y obviamente se enfrentaron y se dijeron todo lo que tenían que decirse sobre ellos y sobre los familiares en varios grados hacia arriba. Pero para que vean la maravilla del fútbol y la maravilla de estos personajes, se acabó el fútbol y construyeron una amistad maravillosa. Leonel invitado a su casa, Ernesto a la suya, y estos que eran ladrones, hijos de todo, pues convivían en las respectivas casas. Está también La traída de Berrueta, una obra de Ernesto. Entonces ahí están los hechos. Pero también hay, Raúl, mucho análisis. Por ejemplo, respecto de los entrenadores, hay varios párrafos de cómo se interpreta el trabajo de los entrenadores. Análisis de resultados sospechosos, que no solo es que Ernesto le dijo tal cosa, sino que también ahí viene la cuestión analítica. Hay una pieza clave dentro del periodismo que es la crónica, y que yo creo que tiene muchos pasajes de crónica el libro. Y finalmente una cosa muy bonita para nosotros los lectores, la cantidad de anécdotas. Una de ellas es el paso frustrado por la política, Ernesto, cosa que me alegra. Ahora, claro, a uno no le llama la atención si uno le conoce a Raúl. Raúl es un periodista de larga data, un periodista deportivo, que ha escrito nada más ni nada menos que 9 libros. Pero creo que si se queda en el trabajo de Ernesto será muy poco. A mí me parece que hace falta, por ejemplo, un libro de Tito Larrea, un libro de Mario Zambrano, y podría seguir con varios nombres de futbolistas de la liga. Pero también de periodistas, por ejemplo, Alfonso Lazo. Alfonso Lazo es también la historia viviente del fútbol. Y esa cosa que a mí siempre me llamó la atención, y ya sabíamos quién era, porque el fútbol y sobre todo la radio tiene muchas metáforas. Él decía el caballero de negro, y ahí se refería al árbitro y a todo lo que estaba atrás del árbitro. El caballero de negro. Pero por ejemplo, dirigentes, y para ir ya en la tónica del texto, Ney Mancheno.
No es posible que no tengamos algo de Neymar-Chena. Raúl, yo creo que estas deudas que con este libro has ido generando. Y esto se podría hacer, como el caso del libro de Ernesto, un solo libro sobre un solo personaje. Pero también se podría hacer, no sé, 3 futbolistas, uno de Guayaquil, uno de Cuenca, otro de Quito, por decir algo, y tener un libro de 3 futbolistas. Y lo mismo de dirigentes. A mí me parece que uno de los grandes problemas que tiene el fútbol ecuatoriano es que no tiene una historia escrita. Y lo importante de las memorias como esta es que rompen con el olvido. Y el fútbol ecuatoriano no hace mucho tiempo despertó del letargo de no escribir, de no leer, de no pensar, porque creíamos que este era el mundo de las pasiones, no de la razón. Porque creíamos que era el mundo de la cancha, no de los libros. Porque creíamos que no se podía escribir, sino simplemente meter goles. Por eso estas memorias son un testimonio de historias que deben y valen la pena contarse, porque esta de Ernesto no es la única. Es probablemente una de las más importantes, una historia luminaria, luminosa, pero hay muchas más que nos quedan por contar. Hoy ya no es posible que tengamos periodistas que no leen, que tengamos jugadores que no lean, que tengamos dirigentes que no lean. Hoy día es imperativo hacer un proceso de alfabetización. Es necesario que todos leamos, y en el fútbol más que nada. Y para terminar quiero salirme un poco del libro, de esta historia, y hablar de lo que estamos viviendo ahora. Y quisiera hacer unas reflexiones de lo que ocurrió de ayer, 3 años atrás, con este proceso de clasificación al tercer mundial. Hoy día me hicieron una entrevista, me preguntaron respecto al partido, y les dije una cosa que creo que me salió bonita. Me parece que en este partido de ayer hubo 4 paradojas. La primera, perdiendo ganamos. Vean, qué maravilla. Una segunda cosa, en ese mismo partido los dos contendientes, festejaron el triunfo. Y lo festejaron en la cancha, en el estadio, y en 2 ciudades, 2 países distintos. No sé cuántos partidos haya ocurrido una cosa relativamente parecida. El gol de Felipao. Todos conocemos la maravilla que es Antonio Valencia. Es un carrilero por derecha. Pero la paradoja del gol de ayer es que produjo una innovación en el fútbol. Carrilero por el centro. 60 metros, 60 kilómetros, no sé cuánto corrió, y le entregó la pelota perfecta para que Felipao mete el gol. Y la última, probablemente la más hermosa, es que el Chucho Benítez no estuvo ayer en la alineación, pero jugó el partido. Impresionante. Y lo mismo ocurrió en el partido con Uruguay. Y entonces se me vino a mí el mundo de la literatura, los cantares del Mío Cid, la fuerza épica que tiene una figura, un liderazgo, un carisma como el de Chucho, que nos muestra que su liderazgo, como el de Ernesto, perduran en el tiempo, y lo hermoso que es el fútbol. Muchas gracias.